Hola, soy Max Ascón y este es El Astrológico. Estamos en el episodio 61 y en esta ocasión vamos a hablar acerca de los aspectos o configuraciones en astrología. Y para esto estamos junto a Gonzalo Herrera. Bienvenido, Gonzalo, nuevamente. Hola, muchas gracias, un placer como siempre. Exacto, un placer conversar acerca de astrología y en esta ocasión queremos hablar acerca de este tema que es realmente importante para poder entender cómo se configura, cómo se enlaza todo el esquema de una carta natal o una carta en general, que son las configuraciones o aspectos. Y quizás sería interesante comenzar con esta pregunta y con esta respuesta de por qué es tan relevante este tema. ¿Qué piensas tú, Gonzalo? ¿Por qué es importante entender lo que son las configuraciones? Sí, yo creo que son importantes porque al fin y al cabo es lo que permite que la carta funcione, ¿no? Hasta cierto punto. Es decir, tenemos a los planetas en cada signo y en cada signo van a hacer unos efectos, pero al fin y al cabo la relación entre ellos es lo que va a potenciar, Mm, obstaculizar o permitir, ¿no? Que esos efectos o lo que causen o lo que indiquen vaya a darse de una manera más pronunciada o no, o lo que prometan no lo lleguen a hacer nunca porque hay algo que lo impide, ¿no? O a la ujú, inversa. ujú, Al fin y al cabo es como un nivel más que siempre hay que tener en cuenta y que hay que saber cómo conocer muy bien y saber interpretar bien para que no pensemos que a lo mejor un planeta en un signo está muy bien colocado y eso va a provocar una serie de cosas, pero no estemos viendo que otro planeta está obstaculizando, ¿no? Por otro lado, o a la inversa, y eso pueda provocar mm, una mala conclusión, digamos, o una conclusión errónea. ujú. Y exactamente. Y debemos tener en cuenta cuando estamos estudiando astrología o nos acercamos a una carta que hay distintos elementos que están participando y este Ujú. elemento o las configuraciones o aspectos, que después vamos a decir realmente qué quiere decir esas palabras, am, finalmente son un enlace o una forma en que todo finalmente interactúa. De hecho, voy a aprovechar de mostrar aquí una carta. Esta es una carta cualquiera, no es la carta de alguien, sino que solamente un tránsito. Y tenemos los signos del zodiaco, que son la banda zodiacal, lo que está por fuera de este esquema o esta rueda. Tenemos los planetas que están por dentro. Por ejemplo, ahí tenemos a Júpiter, que se está marcando, el Sol, a Saturno, etcétera. También tenemos los grados importantes, por ejemplo, el ascendente, el descendente, que eso también marca dónde están las casas, perdón, dónde están los lugares astrológicos. Y ahí tenemos los 12 lugares. Y por último tenemos estas líneas, bueno, que aquí se grafican como líneas, pero en realidad son una forma de hacer más fácil Ujú. la participación de los planetas a través de esas configuraciones o aspectos. Y tenemos varios tipos de configuraciones que van a ser útiles para saber cómo se están relacionando los planetas, tal cual tú habías dicho, y si los planetas están permitiendo que una cosa suceda o no, si los planetas se están llevando bien entre ellos o no, si tienen una buena relación o no. Y eso podría radicar en si tienen que ver con ciertos temas o no, si se soportan, se apoyan, si generan una alianza, familiaridad entre ellos o no, nuevamente. Exacto. Sí, sí. Y yo que es importante también porque es uno de los elementos que sabemos que ya desde el origen están en la astrología, Ujú, ¿no? Entonces, que igual que las regencias, los propios planetas, los signos, es uno de estos elementos que es bueno conocer y conocer bien porque es de las pocas cosas yo creo que estamos seguros o que las fuentes son fiables en que se utilizaban y estaban desde no el origen quizás, pero al menos desde el origen o desde cuando la astrología helenística está ya ujú, establecida como ujú. tal, ¿no? Y eso es lo que nosotros llamamos astrología horoscópica. No que Ujú, vayamos a escribir un horóscopo y vaya a salir en el diario en algún lugar, sino que es ujú, horoscópica porque horóscopo significa ascendente, por lo tanto tenemos estos cuatro elementos que son vitales para que vaya una carta. Puede haber distintas formas de astrología,
pero para que sea horoscópica y que para que sea finalmente evaluable y emitir un juicio acerca de ella y poder hacer una predicción, necesitamos que tenga estos cuatro elementos que ya mencionamos, que son los lugares o las casas, necesita signos del zodiaco, necesita planetas y necesita configuraciones o aspectos. Entonces, eso hace que todo este sistema y este engranaje se pueda unir y finalmente podamos empezar a moverlo y saber cómo se está comportando. Y finalmente, la configuración nos va a indicar cómo se modifican los significados también de los planetas en relación de unos a otros. Generalmente, todos los Exacto. planetas tienen un significado esencial, pero si lo ubicamos en cierto lugar de una carta y lo ubicamos en un signo y además lo configuramos con otro planeta, va a modificar su significado. No va a ser siempre exactamente el mismo de una carta a otra. Sí, son matices. Exacto, nos van presentando matices. Entonces, eso es finalmente quizás a grandes rasgos lo que son las configuraciones y el aporte Ujú. gigantesco que hacen en la evaluación de una carta natal. Entonces, y de esa manera nosotros podemos saber cómo interactúan quizás en nuestras propias cartas natales los planetas y así podemos hacer una evaluación. Sí, Am, exacto. Estamos Y mencionando, quizás, sí, no, dime. simplemente hay que decir que igual que hemos dicho, ¿no? Que es uno de los elementos como más antiguos o que tenemos más seguridad de que siempre ha estado ahí, por decirlo de alguna forma, ¿no? Quizás para que al menos nuestros oyentes tengan al menos en la cabeza un nombre, que Ujú, toda esta base, ¿no? De configuraciones de la que vamos a hablar y de lo que ahora vamos a desarrollar, parte de una obra que por desgracia está perdida, pero se ha podido reconstruir en base de comentarios que hacen otros autores, como muchas ujú, otras obras que no existen hoy día, pero que se ha podido un poco reconstruir porque otros autores hablan de ellas, ¿no? O ujú, hacen comentarios, que era muy habitual en la antigüedad, que es Antíoco de Atenas, ujú, la existencia de este autor se localiza en el siglo I de nuestra era. Entonces, a partir de aquí, sabemos que al menos en el siglo I de nuestra era hay una obra que habla de estas configuraciones ya como hoy día las entendemos ujú, o como las entiende la astrología tradicional helenística, digamos, ¿no? ujú, Y para que al menos tengamos ya un punto de partida o un pilar, ¿no? ujú. Donde sujetarnos. Ujú. Sí, es interesante eso porque, bueno, tenemos tres autores que son posteriores a Antíoco, que comentan Antíoco, que uno es el resumen, que es una síntesis de tiempos bizantinos. También tenemos a Porfirio y a Retorio, que hacen en cierta forma un comentario de lo que Antíoco viene hablando. Quizás no van a decir directamente que es Antíoco, pero estudiando lo que ellos están diciendo, sabemos que se refieren a él. Am, y por lo general siguen el mismo esquema, van diciendo las cosas de la misma manera y van siguiendo el orden que Antíoco posiblemente lo hizo. Entonces, si comparamos los tres, ah, vamos a tener a grandes rasgos lo que Antíoco quiso decir. De hecho, hay algunos, pueden encontrar en internet, hay algunos PDF dando vuelta, posiblemente en inglés, donde están comparados los tres. Entonces uno puede ir leyendo todo y las comparaciones seguidas. Y eso es muy interesante porque todo este sistema de configuraciones y aspectos está súper definido. No es como a tontas y a Ujú. locas o simplemente algunas cositas y como no muy bien dicho. No, todo lo contrario, está todo sumamente específico, al menos en la base, desde donde uno puede empezar después a hacer sus propios estudios o entenderlo en la práctica, en lecturas y todo eso. Ujú. Em, pero claro, exacto, desde allí nosotros obtenemos la base. Y am, hablemos de lo que es la base, qué quiere decir configuración, aspecto, a qué nos referimos con esto. Sí. ¿Sí? ¿Quieres tú? Has- Sí, simplemente, por ejemplo, si quieres, yo hablo 5 palabras de aspecto y tú, si quieres, sigues con configuración y así nos Sí, distribuimos perfecto, no hay un poco, porque problema. como los dos sabemos que cada uno viene de un lado diferente, ¿no? Así ya Quedan queda dichos. equitativo. Exacto, perfecto. Ujú, Pues aspecto, por lo que sabemos, viene del romano, digamos, del latín, ujú. del romano queda un poco raro, del latín, y vendría de aspectus, ¿no? Y la idea sobre todo es el hecho de observar, ¿no? De Ujú, que algo se mida. Y es esta idea que subyace
es una de las formas de entender este elemento de la astrología helenística, que es que los planetas se midan entre ellos. Ujú, Y este mirarse puede ser, como hemos dicho, benéfico o positivo, o maléfico o negativo. Y no entenderlo solo como lo entendemos hoy día, que cuando miras algo simplemente lo observas y tú eres consciente de que ese algo está ahí, ujú, sino que en la antigüedad también hay un pozo de que se entendía que, por ejemplo, como hoy día todavía se ha preservado la idea, por ejemplo, del mal de ojo, ujú, es que con la mirada o con la vista se establecía una relación entre el objeto o la persona que miraba, bueno, la persona que miraba, el objeto de al lado que mirase, ujú, y el objeto o persona que era mirado, que era observado, ¿no? Digamos. ujú, Entonces, hay este punto en el hecho de que sea un aspecto que dos planetas que se observan están influyendo. Hay esta relación, ¿no? De que uno está teniendo efectos sobre el otro. ujú. Y de hecho eso se entiende bastante bien en la época helenística, pensando eh, en estos conceptos de que un planeta puede lanzar una mirada y otro planeta Ujú, devuelve un rayo de vuelta. eh, y eso es simplemente por el hecho de que la mirada o que dos planetas estén configurados o tengan un aspecto o se miren entre ellos. No es tan solo una mirada como pasar la mirada y ya no te veo, sino que es ujú, realmente provocando o generando una relación entre estos dos eh, focos. Si vamos un poco más atrás, antes del latín tenemos el griego y la palabra que se utilizaba en griego, se utiliza en los textos antiguos, tiene que ver con epimarturia o permarturía, eh, que es esta idea de dar testimonio, como que algo atestigua que una situación está sucediendo. Esta palabra es utilizada de hecho en la Biblia, donde la palabra testimonio es muchas veces utilizada, ocupada. Por ejemplo, en el Evangelio, en uno de los Evangelios, en el primer Evangelio, según Mateo, en el capítulo 24, versículo 14, dice, y quizás esto la mayor parte de la gente occidental lo ha escuchado en alguna ocasión, y este evangelio dice, del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y ahí se entiende un poco esta idea de que es algo que se va a hablar y que todas las personas van a conocer, hablando de el evangelio o las buenas nuevas acerca de, el cristianismo y Jesús. La idea de testimonio viene de eso, de que es algo que se hace visible, se conoce, y es posible generar una relación con esa situación. Em, ujú. es que esta idea de que alguien es testigo de una situación y puede dar testimonio de la situación que está viendo, y por lo mismo puede decir algo, por lo que ha experimentado o por lo que está mirando. Entonces, eso es una de las situaciones importantes respecto de lo que significa. De hecho, Porfirio ocupa esa misma palabra en su texto en el capítulo 8 y dice, llaman aspectos, que en realidad diríamos testimonios, a las configuraciones mutuas de las estrellas. Y ahí configuraciones sería esta idea de esquema o esquematistos, o alguna palabra similar a esa, Ujú. en griego, que da la idea de que hay una configuración o un esquema entre las dos estrellas. Entonces, es posible que la palabra aspecto no sea del todo claro, porque no es una palabra en español directamente, es una palabra latina. Entonces, si vamos un poquito más atrás y recobramos el significado que quiso decir al principio, que es un testimonio o algo que estamos viendo, posiblemente ya entendemos mejor a qué nos referimos con las configuraciones o aspectos. Son una relación por vista, por testimonio, y donde los planetas pueden atestiguar alguna situación. Podríamos decir eso Exacto. a grandes rasgos. Sí, yo creo que es importante siempre, ¿no? Para mí es importante ir como al origen de la etimología o de cómo se entendía en la creación, ¿no? De este tipo de temas, porque a veces pasa, ¿no? Que con el transcurso del tiempo la mentalidad cambia, se Mm, van introduciendo cambios, no de manera consciente a veces, sino que cambia el contexto en el que se va moviendo la astrología y esto va provocando que se vaya modificando, ¿no? La idea base de cómo se creó cada tema, ¿no? Igual que hoy día, por ejemplo, las regencias a lo mejor no se entiende de la misma manera que se entendía en la antigüedad o ujú, los signos, etcétera.
yo aquí pasa lo mismo, ¿no? Que hoy día tenemos, y por ejemplo llegamos a la astrología, la primera noción que tenemos de los aspectos es como aspecto tal cual, no, normalmente no escuchas la palabra configuración, menos testimonio, estos son palabras que generalmente no se utilizan ya en la astrología moderna, Ujú, generalmente es aspecto, y puede dar la sensación de que el aspecto es como una idea de, bueno, hacen uno está a tantos grados, el otro está a tantos grados y esto implica pues que es beneficioso o que se van a relacionar y van a combinar sus significados o sus energías, ¿no? ujú, De manera, por lo que yo recuerdo, ¿no? En la astrología moderna suele ser esta idea, ¿no? De que como dos planetas en aspecto combinan sus energías o hay una mezcla de significados, se interpretan conjuntamente, ¿no? ujú, Esta idea, cuando al volver la vista hacia atrás, ¿no? Como tú has dicho, vemos que es diferente la manera en que está entendida esta idea, ¿no? De las configuras hasta cierto punto, que sí que hay un concepto de relación, pero es sobre todo esta idea que tú dices de testimonio, ¿no? ujú. De testimoniar que algo está ocurriendo o de que algo puede o no puede ocurrir, ¿no? Mm, y sí, y quizás una de las diferencias más importantes que hay entre la astrología moderna y antigua es que en la astrología antigua el énfasis siempre está en el planeta. ¿Qué planetas se están configurando con otros? Ujú, No importando tal vez o dando tanta relevancia a la configuración misma, porque siempre el planeta que está relacionado con otro es el importante, son los planetas. Y la relación es un detalle que modifica lo que significan esos planetas. La diferencia quizás que me causa más, quizás, o que veo que más evidente entre las dos, es que en la moderna el planeta deja de ser relevante y lo relevante es la configuración. Por ejemplo, y esto se da mucho, si en tu, y quizás quien está escuchando ha escuchado esto antes, si tienes un cometa en tu carta, una cometa, entonces hay ciertos planetas en ciertas posiciones y las configuraciones generan un cometa entre ellas. Entonces tu vida va a significar esto. Si tienes una cometa invertida, si tienes un gran trígono, una gran cuadratura, si tienes y la mano de yo también me el suena que yod, había sí. uno, ¿no? Todas esas Mm, son configuraciones que tienen un valor por sí solas, independientes del planeta, y que quizás el planeta modificaría cierto significado, pero en la astrología antigua no existe o no encontramos aún alguna forma similar a eso. O sea, no se habla de un gran trígono, no se habla de una gran cuadratura, no se hablan de estas grandes formas, em, porque lo importante no son las formas, ¿sí? Lo importante son los planetas que se relacionan y cómo esos planetas están mm, ubicados dentro de una carta, pero no la forma que generan en conjunto entre todos. Por lo sí, tanto, esa podría ser una de las grandes diferencias que al menos me parece ver que es bastante relevante. Porque hay personas que quizás entran a los aspectos buscando en su carta diciendo, ¿cuál aspecto tengo yo? Ah, tengo un yod, entonces soy una persona importante, pero quizás el yod lo están formando solamente cometas o lo están formando asteroides. Entonces, ¿qué realmente o qué relevancia realmente tiene esa cometa si lo llevamos a términos tradicionales o a términos antiguos? Quizás no mucho, exacto. porque no está participando incluso ningún planeta visible. Mm. Entonces, Y quizás, sí, no, no, continúa porque yo, sí. yo iba a cambiar, o mm. sea, partiendo del hecho de la diferencia entre astrología moderna y tradicional, iba a comentar otra cosa. Continúa, continúa. Quizás, al igual que cuando uno se enfrenta a los significados tradicionales de los planetas y al significado de las casas, o al de los signos incluso, cuando vemos las configuraciones hay que estar dispuestos, si vamos a la astrología tradicional, a modificar un poco lo que ya conocíamos. Como a decir, ya, quizás lo que yo pensaba que era tan relevante en la astrología tradicional no lo era, entonces hay otras cosas que son relevantes. No es que si sacamos estas configuraciones como las que ya mencionamos, la astrología queda vacía, no, por el contrario, está muy llena de situaciones y muy llena de conocimiento y bastante profundo y harto que evaluar y entender. No es necesariamente fácil, pero el énfasis siempre es distinto. O sea, debemos conocer bien a los planetas y de allí saltar tal vez a las configuraciones y entender bien las configuraciones o los aspectos.
pero en su forma, quizás original. Y eso te va quizás a dar una ayuda a entender por qué esas configuraciones que hoy en día en la astrología moderna se enseñan o se practican tanto, quizás no son tan relevantes. Entonces hay que tener quizás esa, puede ser como valentía de quizás querer atravesar un río que no se ve tan fácil porque es como dejar de lado algo que quizás has aprendido por mucho tiempo y tener que abrazar o ver otra forma de entender la astrología que tiene que ver con la astrología tradicional. Sí, totalmente. Y respecto a esto que dices, ¿no? De la diferencia, otra diferencia que yo creo que es fundamental es el hecho de que los aspectos eh, tienen como una entidad por sí mismos y están vinculados a la distancia que hay entre los planetas, cuando en la antigüedad en la base que formaba una configuración, un aspecto, era los signos Ujú, y la relación que tenían estos signos entre ellos. Es decir, mm, para la astrología helenística, Aries y Cáncer siempre van a ser una cuadratura. Y ujú, un planeta en Aries y un planeta en Cáncer siempre van a estar formando una cuadratura. Aunque luego esto, los autores, las fuentes lo perfilan y digamos que entran en detalle, que luego se miden los grados y hay se tienen otros elementos, ¿no? Que si el aspecto es aplicativo, se separan, etcétera. Esto es otra cosa que ya hablaremos. Pero en la antigüedad no hay este concepto de que un trígono puede darse entre, o sea, una cuadratura puede darse, por ejemplo, entre un planeta a inicios de Aries y un planeta en Géminis a finales, porque es imposible, porque la naturaleza de esos signos los antiguos no la podían entender en conflicto. Siempre estaban en una relación de sextil porque eran dos signos considerados masculinos, uno de fuego y otro de aire. Y ujú, eso tenía unas connotaciones que por naturaleza eran como que formaban digamos, estos dos planetas se estaban relacionando de una manera benéfica o se entendían mucho mejor que si estaban en Cáncer y Aries, que eran contrarios de género, digamos, femenino y masculino, y de dos elementos que ujú, se consideraban también opuestos o que entraban en contradicción, que era el agua y el fuego. Entonces, es algo que también en la astrología moderna y tradicional encontramos ujú, muy en conflicto, ¿no? O que no acaba de encajar cuando empiezas a leer a las fuentes tradicionales. Y es esta mm, idea de que el aspecto por sí solo no tiene una naturaleza en sí, o sea, sí que la tiene en el sentido de benéfico o maléfico, pero que requiere que sea el signo donde está el planeta, que es el que marca, digamos, esa configuración. Es la ujú, que da la configuración, el signo, ¿no? Cómo están entre ellos, como una especie de tablero, ¿no? Cómo están estructurados. ujú. Sí. Podríamos pasar a mirar directamente cuáles son las configuraciones, vamos a decir, antiguas o helenísticas, si te parece, Ujú. para que las vayamos comentando ahora que ya estamos hablando directamente de las configuraciones y esto que tú dices acerca del conteo para poder establecer si un planeta está en sextil, cuadratura, en trígono, en oposición o en aversión, que esa es una de las palabras que quizás en astrología moderna no se utiliza porque no existe la aversión en la astrología moderna y quizás allí encontraríamos un roce importante porque si utilizamos astrología tradicional es difícil encajar o entremezclar quizás los aspectos antiguos con las doctrinas de aspectos modernos, que también hay otra Ujú. diferencia grande, que la astrología antigua utiliza solamente una cantidad, que son los que están viendo aquí en la pantalla, y en la astrología moderna existen los otros aspectos, que son los aspectos menores o keplerianos, que son mediciones que no necesariamente corresponden con lo que estamos midiendo acá, pero ya vamos a hablar acerca de eso. Entonces, para mostrar este ejemplo, para hablar de este ejemplo, vamos a ubicarnos en el ascendente, pensando que estamos en el ascendente. Si contamos a tres signos desde el ascendente, es decir, el ascendente, un signo, el ascendente es un signo, después el siguiente y el tercer signo es el signo que marca un sextil. El sextil son 60 grados entre dos planetas o tres signos entre dos planetas.
Luego de eso tenemos un siguiente signo que sería el cuarto signo, es decir, 4 signos, y ahí eso marcaría una cuadratura. Y por último tenemos, no, no por último, el siguiente es 5 signos, es decir, contamos 5 signos entre planetas. Hay 2 signos afectados y 3 que son entre medio. Donde están los planetas, ahí marca un trígono, es decir, 5 signos de distancia. Al trígono hoy en día también se le dice trino, pero realmente es lo mismo. Y también luego tenemos si hay 6 signos de distancia, 4 a entre medio y 2 afectados, nuevamente hay aversión. Y por último, si tenemos 7 signos de distancia y formamos un diámetro, tenemos una oposición o una configuración de diámetro. Am, Ujú, eso podemos decir primero. Esas son las configuraciones que se utilizan en astrología tradicional. Y por último tenemos la configuración de, no, no es configuración, es la conjunción eh, o la copresencia, que es cuando un planeta está compartiendo el mismo signo con otro planeta, uniéndose o separándose de este mismo, que en sí mismo no es un aspecto, pero es considerado dentro de la doctrina de las configuraciones o aspectos. ujú. Sí, exacto. Yo creo Em, que es bastante, aquí se ve bastante bien, ¿no? Ujú, Lo que, o sea, la doctrina tradicional, ¿no? De las configuraciones y que en parte lo que tú dices, ¿no? Que hay veces que cuando vamos hacia atrás parece que perdemos detalles, ¿no? O perdemos elementos ujú, y cuando profundizas descubres que no, que por ejemplo esto que dices tú, ¿no? Que uno de los aspectos o detalles que más a veces cuesta cuando retrocedes a la tradicional o retrocedes o exploras la tradicional ujú, es el hecho de que el quincucio, ¿no? Que sería la versión, ¿no? ujú, En la astrología moderna, el aspecto de 150 me parece que es ujú, que para la astrología tradicional no es un aspecto porque es una versión, ¿no? La versión sería o 150 a cada lado de la oposición o ujú. sería el 30, que es lo que se conoce como semisextil, creo, si no recuerdo mal. Semisextil, sí. Eh, Semisextil y quincucio en la astrología tradicional se consideraría lo que es un no aspecto, que es en aversión, ¿no? Que es que Ujú, el planeta, desde el signo en el que está, no ve a ninguno de los planetas ni los signos que ujú, están en esos signos, en esas casas, ¿no? Y eso también tiene un significado. No es que de repente eso quedó vacío y no se interpreta, no, es que el hecho de que no haga esa configuración también va a tener un ujú, significado. Y ujú, tiene además muchísimos significados, porque luego cuando vemos las fuentes, el desarrollo que se hace de la versión es enorme, porque puede decirte mucha información de si un planeta está en aversión a su propio signo, si está en aversión a otro planeta en que los dos representan la misma cosa o significados similares, entonces eso va a influir negativamente en que esa significación se dé porque no se ven, ujú, etcétera, ¿no? O sea, cuando exploras las fuentes ves que no se queda en un vacío, digamos, el hecho de que no, de que se considere un no aspecto, ¿no? ujú. Y eso es muy importante tener en cuenta que hay aspectos o configuraciones que permiten el testimonio y hay otros momentos en que el testimonio no se da. Y es directamente ahí mismo lo que tú dices. La aversión no da conexión entre planetas, en cambio los otros 4, que son el sextil, la cuadratura, el trígono y la oposición, sí dan testimonio. Hay unos que dan testimonio más favorable, otros que dan testimonio regular y otros que dan testimonio desfavorable, complejo. Antes de avanzar, eh, estas configuraciones que estamos viendo, que son el sextil, la cuadratura, el trígono, son parte de eh, una forma geométrica, esa es la palabra. Por ejemplo, el Ujú, sextil es un lado de un hexágono. ¿Podríamos llamarle hexágono en vez de sextil? Tal vez sí. La cuadratura es un lado de un cuadrado. Le podríamos llamar cuadrado o cuadratura completamente. ujú, Y el trígono es un lado de un triángulo. De hecho, en los textos antiguos a veces no se le dice ni trino ni trígono, se le dice triángulo. ujú, Al lado de un trígono.
¿sí? Que sería lo mismo. Y tenemos la oposición, que también se le suele llamar diámetro, ¿sí? Que es el lado opuesto a donde está ubicado un planeta. Esta situación puede ocurrir desde cualquier lugar de la carta. Nosotros podríamos evaluar a un planeta en cualquier espacio de la carta y vamos a mirar este mismo sistema de casas. Tenemos que desde el ascendente, que es la forma más fácil de explicarlo, para que todo se vea más ordenado, van a aparecer como este esquema, pero esto podría ser ubicado en cualquier parte de la carta y vamos a quizás moverlo y mirar, ah, ya, este planeta está en la casa 5, pero desde la casa 5 tiene todas estas configuraciones y van a ser estas mismas, las cuatro donde hay testimonio y la aversión, o sea, son las principales. Sí, y además es eso, ¿no? Que quede claro que es un elemento esencial, que en los textos antiguos es así como se ve y se interpreta y da toda la información posible que puede dar una configuración. Es decir, si por ejemplo aquí tenemos a Mercurio, ¿no? Que es el que he puesto en el ejemplo, Ujú, y está en el ascendente y imaginemos, no, el signo del ascendente es Tauro, la casa 2 va a ser Géminis, que es la casa de Mercurio. Entonces, esa casa va a estar en aversión al planeta que la rige. Y ujú, eso va a implicar una serie de negaciones o de significaciones que no se van a dar. A lo mejor, ujú, por ejemplo, la persona siempre le falta, digamos, el sustento de la vida, ¿no? Digamos, ujú, siempre le cuesta encontrar ingresos o tuvo problemas en la infancia con el tema del sustento vital, ¿no? De que alguien le alimentase. Toda una serie de características que sería mucho más complejo, ahora es simplificar, pero que nos está dando información. Y Mercurio en este caso, por ejemplo, estando en la casa 1, va a estar siempre en aversión a la casa que está en la 12 y todo lo que ella representa, porque también estando en la 1, que es la persona, la mente y demás, digamos que lo que esté en la 12, que son elementos, significados que habitualmente son cosas ocultas, es también comprensible y lógico ujú, que ese planeta no tenga relación con las cosas de la 12, porque son ocultas a la 1, digamos, ¿no? ujú, Entonces, es aquí que también vamos viendo toda una serie digamos, de coherencias que no son simplemente automáticas, ¿no? No es que esto sea así, punto, hay que hacerle caso a los antiguos porque los antiguos lo decían y ya está, sino porque vas investigando el sistema y vas viendo que hay toda una coherencia ujú, detrás de toda esta estructura, ¿no? De configuraciones automáticas. Además, como tú lo has dicho, ¿no? Que a medida que el planeta cambia de situación, siempre está lanzando estos aspectos, configuraciones o rayos, como tú también ujú, has dicho, ¿no? ujú, Siempre va a hacer es como lo que tú dices, es como si ahora girásemos esta rueda, ujú, va cambiando de signo de casa, pero los rayos siguen afectando ya no a las mismas casas, pero siguen afectando al mismo número de signos, digamos, ¿no? ujú, Cada 3 signos uno, cada 4 lo mismo, ¿sabes? Y entonces vamos des- desarrollando, ¿no? O desenvolviendo lo que significan realmente estas configuraciones, sí. ujú. De hecho, Porfirio también lo dice, que cada planeta emite Ujú. 7 rayos, 3 hacia arriba o a la derecha, 3 hacia abajo o a la izquierda, y uno hacia la oposición. Entonces, todos los planetas, no importa su ubicación en la carta, van a tener esa configuración con algún signo. Puede ser que en el signo donde emite el trígono o la cuadratura no haya ningún planeta. Entonces, ese Mm, planeta no tiene una conexión directa con otro planeta, pero sí después vamos a ver que eso tiene una conexión con la casa y con las temáticas de esa casa, que eso también podría ser relevante. Em, y va a tener 4 espacios en la carta donde no va a emitir ningún rayo. Y de hecho, si nosotros después esto lo comparamos con el sistema de las casas, va a justamente calzar con las 4 casas que consideramos como maléficas, que son la casa 12, la casa 8, la casa 6 e incluso la casa 2, que es la menos maléfica de todas, de las maléficas, que son las que mm, no tienen conexión con el ascendente. Y eso nos da a entender que estas casas tienen esa desconexión con el ascendente y por eso tienen esta cualidad más bien negativa o que no aportan hacia el desarrollo de la vida. Por eso las ujú. temáticas son la muerte, enfermedades, accidentes, el excesivo trabajo y quizás situaciones que también tienen que ver con lo mental y depresiones y todo eso, hacinamientos, etcétera. Sí. Bueno, Y algo que podríamos, has sí.
Dime, dime, dime. No, simplemente que algo que has comentado que es interesante para ver esto que siempre venimos repitiendo, ¿no? En los episodios, cuando decimos que a veces la astrología tradicional parece quitar elementos, simplificar las cosas, pero luego realmente es más complejo de lo que parece, ¿no? Es esto que has dicho tú de Porfirio dice que tres rayos hacia arriba, tres rayos hacia abajo, ¿no? Y es esta idea que, por ejemplo, la astrología moderna bueno, no ha descartado, sino que a lo mejor pues la ha dejado atrás porque se olvidó, porque las fuentes que había en su momento no se interpretaban así o no lo decían claramente, es que cuando vamos a fuentes tradicionales antiguas, se diferencia dentro de las configuraciones la posición de cada planeta entre ellos. Es decir, es algo, a mí me costó bastante Mm, entenderlo, pero en este esquema se ve bastante bien, y es que las configuraciones que están, digamos, si nos ponemos como si fuéramos Mercurio, para que lo entendamos, y miramos hacia la oposición, las configuraciones que están a su mano izquierda, es decir, las que le quedan como arriba, son siniestras. Es decir, el planeta, por ejemplo, para que sea más fácil, si ahora tuviésemos un planeta en la cuadratura superior, como se le llamaba, de Mercurio, es decir, la casa 10 de esta supuesta carta natal, el planeta que esté en la casa 10 va a tener más fuerza contra Mercurio, por decirlo así, porque es una cuadratura, ¿no? Es decir, es un aspecto negativo, va a tener más fuerza porque está como encima del ujú, planeta que el propio Mercurio en esta relación de ambos planetas. ujú, Mientras que Mercurio, si hace cuadratura con algún planeta en su casa 4, digamos, en la casa, en el aspecto diestro que se le llamaba, digamos, el que está a su derecha si miramos hacia la oposición, va a tener más fuerza a la hora de imponerse en esta relación de ambos planetas. Y esto daba otro giro, digamos, a la relación entre planetas. Es decir, no todas las relaciones eran equitativas o había a veces un planeta, sobre todo si era la cuadratura, esto en la cuadratura queda muy claro en las fuentes, que el planeta que estuviera en una posición como superior, ujú, que era esta idea de casa 10, aunque no fuera la casa 10 en concreto, iba a tener siempre más fuerza para el planeta que estuviera en esta hipotética casa 1, que podía ser ujú, la casa 1 real o la casa 1 entendiendo como donde está el planeta que queda abajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, se interpretaba que si Saturno estaba en la casa 10 de otro planeta, esta cuadratura donde Saturno queda por encima del otro planeta era muy negativa, porque Saturno está en una posición de mucho poder para poderle hacer daño, digamos, en su testimonio a este otro planeta, ujú, obstaculizando o, digamos, o torciendo los significados que este otro planeta pudiera tener. ujú. No sé si ha Sí, quedado mira, entendible. lo vamos a mostrar con un ejemplo. Este no es el punto quizás de nuestro episodio, pero esto es algo sumamente relevante porque la doctrina en general de los configuraciones no termina al decir qué son las configuraciones, sino que después empieza todo un desglose de tipos de Ujú, configuraciones y diría que esa es la más importante de todas, entonces una buena idea mencionarla. Por ejemplo, en esta carta nos vamos a ubicar y vamos a mirar a Saturno. Saturno está aquí en la casa 4, está en Pisces. Esta es una carta solamente como ejemplo. Saturno está en la casa 4 y si contamos cuatro signos, es decir, desde Pisces, 1, 2, 3, 4, llegamos a Géminis. Ahí tenemos una cuadratura. Eh, Para medir esto, como lo que tú has dicho que es una cuadratura superior, necesitamos encontrar qué planeta está antes en orden zodiacal. Y en ese caso es Saturno, porque Saturno está en Pisces y Pisces en orden zodiacal está antes que Géminis. Entonces, Saturno es el que está haciendo una cuadratura hacia Géminis y está siendo superior a Júpiter, a Venus y también al Sol. Entonces, hay una cuadratura entre todos ellos y el que es superior en este caso es Saturno. Por otro lado, tenemos a la Luna, que también está en una cuadratura, en este caso con Marte. Contamos cuatro signos desde la Luna hacia Marte. Tenemos 1, 2, 3, 4 y llegamos a Aries. En este caso tenemos a un Marte sumamente
fuerte o afín con el signo donde está, que está en su propio domicilio, en Aries, y tenemos a la luna en su signo contrario al domicilio, que es Capricornio, que no es tan fuerte como lo fuerte que está haciendo Marte. Aún así, aunque la luna no es tan fuerte como lo que está haciendo Marte, la luna es la que comanda esta relación porque ella está en cuadratura superior. Si contáramos al revés, contamos desde Marte, o en el caso anterior, desde Saturno hacia los otros planetas, en este caso, perdón, desde Géminis hasta Saturno, vamos a contar 10 signos. Entonces, por ejemplo, desde Marte, hacemos el conteo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y llegamos a donde está la luna. Por lo tanto, decimos que la luna está sobre la décima, o está en la décima de Marte, o está en una cuadratura superior, porque la casa 10 siempre en astrología ha sido un espacio muy importante y de mucho poder, y el planeta que está en la 10 de otro planeta siempre va a ser más fuerte. Esto se llama cuadratura superior. Ahora, no hemos hablado Ujú. de algo que es muy importante de qué significa cada una de las de las configuraciones, porque tenemos las 4 Cierto. configuraciones más la versión y la conjunción. Entonces, eh, ya dimos algunas pistas de que esto es importante y las cuadraturas son sumamente relevantes, pero cada una de ellas tiene una naturaleza. Ahí tenemos todas las configuraciones con sus símbolos, la conjunción, la cuadratura, el trígono, la oposición y el sextil. Cada una de esas las vas a encontrar con esos símbolos por lo general en todas las redes o en todos los sistemas actuales de astrología. Ujú. No podemos decir que eso ha sido siempre así o que las han dibujado siempre de esa manera. A veces han escrito el nombre simplemente, si estamos hablando de un texto, pero se entiende que si estamos hablando de una figura geométrica, dibujar un triángulo va a ser entendible que es un trígono o un triángulo o un trino. Y el sextil es como un asterisco, pero tiene 6 puntas, por lo tanto hablamos de un hexágono y así. Entonces, tenemos todos estos aspectos. Lo interesante sería ahora ir hablando de qué quiere decir cada uno. Para esto tenemos este esquema del tema Ujú. mundi, que después lo duplicamos y tenemos los domicilios. Y a través de esto obtenemos la primera pista o el primer significado de por qué hay ciertas configuraciones que son positivas o benéficas y otras configuraciones que son más bien negativas o maléficas. No sé si Ujú. quieres quizás explicarlo tú. Sí, bueno, o podemos ir intercambiando configuraciones. Yo empiezo con el sextil y Venus y vamos intercalando si quieres. Vale. Al pasar, encontramos Venus, que sería el que representaría el aspecto de sextil, que siempre en los autores tradicionales se considera que el sextil es de la naturaleza de Venus porque es un aspecto benéfico que tiene relación 60 grados con las dos luminarias, según la regencia de Libra y de Tauro, y se dice que es un aspecto benéfico suave o menor, porque tiene esta naturaleza de Venus, que Venus es el benéfico menor, y de ahí se relaciona con esta idea, ¿no? De que ambos, tanto aspecto como planeta, combinan esta idea de naturaleza, ¿no? Ujú. Es interesante respecto del sextil que hay un elemento que se repite entre los signos que están en configuración y es que es el género. En este caso, Leo Ujú, y Libra son masculinos y el próximo sextil vendría con Sagitario, que también es masculino y así. ujú, Siempre se da entre el mismo género, el sextil. Entonces hay un elemento donde calza. Eh, y es posible conjugar a estos dos signos y a los planetas que estén claramente en ese espacio. El ujú, siguiente es la cuadratura, que también podríamos decir que es un tetrágono, que son 4 lados, ujú, un cuadrado. Este viene a ser identificado como Marte por este espacio que ocupa Marte en la carta. Desde el Sol, el cuarto signo es Escorpio y es regido por Marte. Y desde la Luna tenemos lo mismo con la Luna en Cáncer y el Marte en Aries. Y son ahí los 4 signos.
La cuadratura en este caso tiene una naturaleza más bien de Marte, que tiende a ser mucho más, generar mucha más fricción y problemas. Finalmente son situaciones de poder, quién tiene el mando en una situación, y también es donde no se encuentran posibles soluciones a temáticas porque es bastante todo más intrincado. Es como que hay problemas, pero los problemas no son visibles del todo entre las dos partes que o están en una cuadratura. En general, podemos decir, o esencialmente, las cuadraturas son am, maléficas, pero esto va a ser modificado y luego posiblemente lo vamos a hablar, dependiendo de qué planetas están participando. Pero por su propia naturaleza, eh, la cuadratura es una configuración maléfica o que va a traer o va a evidenciar conflictos, desafíos y problemas. Y entonces, si seguimos este esquema que estamos utilizando, vendría el trígono, que se le considera de la naturaleza de Júpiter y se considera como la configuración o aspecto más benéfico o más positivo entre dos planetas, Mm, porque, como tú bien has dicho, el sextil son dos planetas que coinciden en género, pero no coinciden en el elemento. Es decir, Sol en Leo, por ejemplo, y Venus en Libra son signos masculinos, pero uno es fuego y otro es aire. No hay como un entendimiento o una naturaleza completamente equitativa o una naturaleza igual con la que entenderse a la perfección. En cambio, en un trígono ujú, sí que existe esta, digamos, no igualdad, sino esta naturaleza compartida, ¿no? De que, por ejemplo, el Sol, el Leo, está en un signo masculino y de fuego, o que también en los textos antiguos, precisamente los elementos, hay un tiempo en que no se le consideran elementos como tales en sí, sino que se llaman triángulos. ujú. Se dice el triángulo de Leo, o sea, el triángulo de Aries, el triángulo de Cáncer, el triángulo de Géminis, Tauro y el triángulo de eso. Géminis, Ujú, para hablar precisamente de las triplicidades, ¿no? De estos ujú, elementos. Y entonces aquí tenemos eso, al Sol en Leo estaría en un signo de fuego masculino, y a Júpiter en Sagitario en un signo de fuego masculino. Y a la inversa con Júpiter y la Luna, ¿no? Que estaría la Luna en Cáncer, signo femenino de agua, y a Júpiter en Piscis, signo femenino de agua. Entonces de ujú, aquí esta buena relación, tanto porque se supone que es de la naturaleza del gran benéfico que es Júpiter, como de la manera en que estos planetas se van a testimoniar, a configurar o a ver, ¿no? ujú. Em, Exacto, como Venus y Júpiter son planetas benéficos que generan moderación, equilibrio. Generalmente en el sextil y en el trígono vamos a encontrar posibilidades de alianzas, situaciones que fluyen mejor y donde hay acuerdo. En cambio, en la cuadratura es todo lo contrario, es posibilidad de separación, de conflicto, Ujú. de que las cosas no funcionan bien y con la oposición, que es la siguiente, que es el diámetro u oposición, también hay una cierta posibilidad de conflicto porque habla acerca de la enemistad y la rivalidad, pero esto es directamente visible, donde el oponente está enfrente del otro. El diámetro tiene esta característica de que los dos signos que se están enfrentando, la oposición se están enfrentando a dos signos, ambos son del mismo género, es decir, en este caso el Sol, por ejemplo, está en Leo y Saturno está en Acuario, son del mismo género, um, pero y son de la misma cuadruplicidad. Cuando hablamos de cuadruplicidad nos referimos a si son signos tropicales o cardinales, si son fijos o sólidos, si son bicorpóreos o mutables. Entonces comparten esas dos cosas. Y se dan cuenta siempre en las configuraciones, no es solamente que hayan cierta cantidad de signos entre planetas, sino que también comparten una característica importante. En este caso son estas dos. En el trígono, tú ya mencionaste el género y también el género y el elemento. En la cuadratura comparten la cuadruplicidad. Por ejemplo, el Sol con Marte están en signos que son fijos o sólidos.
Venus y la Luna en este esquema, simplemente como ejemplo, la Luna está en Cáncer y Venus está en Libra, es una cuadratura en ese caso, pero son signos que comparten la cuadruplicidad. Por lo tanto, que es en ese caso cardinal o tropical, dependiendo de la palabra que utilicemos. En el caso del diámetro o la oposición, hay 180 grados de diferencia entre los dos signos, se corta el zodiaco mitad y mitad, porque está uno frente al otro, y la naturaleza de la oposición es más bien de Saturno. Por eso también es bien conflictiva, porque Saturno muestra desafíos, situaciones que no son fáciles de congeniar, y tampoco es fácil llegar a acuerdo porque se presenta como una situación que no es necesariamente de ese estilo. No es lo mismo que un trígono, porque el trígono es de naturaleza jupiteriana y la oposición es de naturaleza saturnina, que muestra rivalidad. Entonces ahí... Y yo creo que también es importante con Saturno, ¿no? Que aquí se ve la doble, el hecho de que sea el maléfico superior, ¿no? La doble Ujú, naturaleza que tiene negativa, porque además de representar la oposición, representa la animadversión, ¿no? Porque se opone a cada luminaria, pero ujú, a la vez ignoda a la otra. Es decir, si Saturno está en Capricornio, se opone a la Luna y a la vez ignoda al Sol. Y si está en Acuario, se opone al Sol, pero ignoda a la Luna. Por ujú, lo que la malignidad, digamos, ¿no? De Saturno es doble con respecto a las dos luces del universo, ¿no? O se le opone negándole o ujú, atacando lo que significan, o directamente la ignora y no le presta ningún tipo de atención con lo que eso implica a nivel negativo. Y otra cosa que también me gustaría comentar con esto que has dicho, ¿no? De lo que comparten y lo que no al nivel de configuraciones, es algo que alguna vez hemos hablado entre nosotros, no sé si en cámara o en audio o fuera de ello, ¿no? Entre nosotros en conversaciones, es el hecho de que hoy, por ejemplo, los elementos tienen dos cualidades que se supone que vienen del tema de que Aristóteles, ¿no? ujú, Estableció que el fuego es caliente y seco, el aire caliente y húmedo, la tierra fría y seca y el agua fría y húmeda. Creo que previo a esta concepción, ya no recuerdo qué autor griego la establece, no sé si tú te acuerdas, ujú, em, él decía que solo, o esta corriente, no sé si es un solo autor o esta corriente, que por ejemplo la absorben los estoicos, si no recuerdo mal, ujú, decían que cada elemento solo tiene una característica, es decir, el fuego es caliente, el aire es frío, ujú, la tierra es seca y el agua es húmeda. Entonces sí que es verdad que al menos esto es opinión personal, sí que me parece, con el tema, por ejemplo, oposiciones, me parece muy coherente cuando solo le damos una característica a los elementos, porque entonces queda establecido que además del planeta que los rige, digamos, el que establece la naturaleza, por ejemplo, de la oposición, ¿no? Que en este caso sería Sol y Luna frente a Saturno, tenemos que el fuego, siendo caliente, se opone al aire, que es frío, ¿no? Y entonces en ujú, esta oposición se establece esta relación, ¿no? De enemistad, por decirlo así, ujú, mientras que la oposición entre agua y tierra, tenemos la humedad del agua enfrentada a la sequedad de la tierra. ujú. Y eso es importante recalcar, que esa visión que tú estás mostrando es más cercana posiblemente a la forma de ver helenística, posiblemente de Valens, quizás de Doroteo, no tanto tal vez de Ptolomeo, porque Ptolomeo fue uno también de los que ya tenía esta quizás idea de los doble elementos, si no me equivoco, Ujú, y que no son iguales. Por ejemplo, tú mencionabas que el fuego es caliente y el aire es frío. En esta concepción más estoica y en la concepción más bien aristotélica, el fuego es caliente seco y el aire es caliente húmedo, no es frío. Entonces ahí hay una diferencia que no completa quizás esa idea de que es oposición, pero la oposición sería entre lo que es caliente y lo que es húmedo, porque el aire sería principalmente húmedo. También habría una oposición, pero no es de la misma manera, como que tenemos dos formas de oponer los elementos distintas. Em, la que no tenemos tanto desarrollo o posterior, podríamos decir, es la estoica, o la donde está quizás inmersa la astrología antigua, que sería quizás maravilloso
en algún momento se desarrolle un poco más. Sí. Am, Recemos porque esos manuscritos de la biblioteca de Herculano, la mm, inteligencia artificial está descifrando. sí, Que yo solo estoy pensando, madre mía, de todos los manuscritos que hay, que no sé cuántos dijeron que había, hay como 3000 conservados, calcinados. Alguno es que eso, aunque eso sea uno, sea una obra astrológica sí, perdida o sí. algo. Bueno, nos daría bastante más detalles acerca de todo si es que fuese una obra importante. No sé si hay algo más que queramos mencionar respecto de las configuraciones. Creo que hemos dicho gran parte de lo que es Sí, lo básico, vamos a decir, de las sí. configuraciones. De aquí parte todo el estudio, podríamos decir. Mm. Em, Y yo creo que lo único, no es en sí las configuraciones, pero esto simplemente que has comentado de los elementos, que quienes nos oyen, eh, si se han metido más en la astrología y en los elementos, que no entiendan que cuando hablamos de las cualidades de calor, humedad, sequedad y, frialdad. y frialdad, no es una concepción moderna física. No estamos hablando de un calor, digamos, hasta cierto punto sí, no es un calor que calienta, pero hay este punto metafísico de que hay más nociones detrás de esta humedad, de esta sequedad, de que se relacionen los elementos entre ellos, tienen más profundidad. No imaginemos que el aire es frío, pero puede calentarse, o que el aire es frío y húmedo, o sea, caliente y húmedo, porque sí, porque hay veces que el aire es frío, ¿no? Entonces, Ujú, que no lo relacionemos con una idea únicamente moderna, científica de un nivel físico, sino que hay una metafísica detrás ujú, que los autores como Aristóteles explicaban el por qué le daban estas cualidades a cada elemento. Simplemente como detalle de que la gente le interesa que lo investigue porque es algo también muy interesante para entender cómo los antiguos metafísicamente veían estas cosas, no de una ujú, manera tan directa como a lo mejor hoy día podemos entender cuando decimos que el aire es caliente y húmedo, ¿no? ujú, ujú. Perfecto. Bien, si es así, creo que nuestro episodio de hoy va a ser hasta acá. Si tienes preguntas, si tienes dudas, comentarios al respecto de las configuraciones, déjalo en los comentarios mismos. Vamos a estar leyendo y posiblemente en algún episodio posterior donde sigamos hablando acerca de las configuraciones, porque este tema es bastante amplio, podríamos responder esas preguntas. Recuerda que nos puedes encontrar, bueno, aquí en YouTube, todas las informaciones y cosas que quieras saber al respecto de este podcast también van a estar en Max Gascón Astrólogo. Ahí puedes encontrar la información. A mí me puedes encontrar ahí mismo y también en mi página web, maxgascon.com. Y a ti, Gonzalo, A mí pues, en Amazon con la traducción que hice de Betius Valens al castellano. perfecto. Eso es Vetius Valens, las antologías de Vetius Valens. Y ahí estamos. Así Exacto. que nos vemos en una próxima ocasión y adiós. Perfecto.